noches a todas y todos. Es muy placentero pues presentar en el coloquio de doctorado de Historia Latinoamericana al colega Olaf Kaltmayer. Pues para varios de nosotros es una grata presencia y compañía, y bienvenido nuevamente a la universidad. Para otros colegas que quizá no lo conocen, voy a dar unas breves referencias sobre él a modo de introducción. Olaf es doctor en Sociología por la Universidad de Münster y catedrático de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bielefeld, en la cual además es director del Centro de Estudios Interamericanos y también es director de un reciente centro que se ha constituido, que se llama Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS. Olaf ha sido profesor visitante aquí en la Universidad Andina hace algunos años, y con él, y él también ha sacado algunas publicaciones en coedición entre la universidad y la Corporación Editora Nacional. Solamente voy a mencionar unos títulos en español, para no mencionar los títulos en inglés y en alemán porque sería muy extenso. Con la corporación y la universidad se publicó Hatarishum, Testimonios de la lucha indígena de Saquicilí, el 2008, Los Andes en movimiento, identidad y poder en el nuevo paisaje político, en el 2009, y Poder y etnicidad en los países andinos, una coedición en la que participamos varios, del 2007. La presentación de esta noche, que tiene que ver con una investigación que él desarrolló y que publicó en alemán, y que esperamos en poco tiempo contar con la traducción al castellano, y la vamos a publicar en el marco de la Biblioteca de Historia que patrocina el área de Historia de la Universidad Andina. Bueno, entonces Olaf va a dirigirnos la palabra por alrededor de 30 o 40 minutos, y luego abrimos un foro para preguntas. Entonces, bienvenido Olaf, y pues adelante. Sí, muchas gracias Guillermo, es realmente un gusto estar de nuevo acá. He estado viviendo con mi familia un año entre 2005 y 2006 acá en Quito. Después he regresado varias veces a Quito, especialmente también a este lugar, a Andina. Por eso es un gran gusto también ahora poder presentar los resultados de un trabajo que ya se realizó, bueno, hace estos 10 años atrás. Y con eso que también quería empezar, o sea, lo que les voy a presentar ahora es parte de este libro que recién se publicó en alemán, y que tiene la idea prácticamente reconstruir desde la perspectiva del cantón Saquicilí, o sea, desde un lugar específico en un marco amplio temporal, coyunturas de colonización, o sea, tomar desde el acercamiento postcolonial del concepto de colonialidad, que se ha pensado muchas veces en términos de larga duración, en términos muy estructural, identificar dentro de este concepto, historizarlo de hecho, y identificar coyunturas, cómo se redefinen las relaciones coloniales, qué fisuras, rupturas hay, reconfiguraciones, y también al otro lado identificar coyunturas de descolonización. Entonces, en realidad en el trabajo de Saquicilí cubro un tiempo desde la temprana época colonial hasta los procesos más contemporáneos. Y bueno, para la coyuntura de colonización, o sea, una coyuntura casi siempre renovada, obviamente es la de la expansión de la hacienda y de asegurar, o sea, el entorno terrateniente que se establece como un poder cuasi soberano en los territorios, en este caso de Saquicilí, pero también, como ustedes saben, en la Sierra Alta. Y también en términos de coyunturas de descolonización, obviamente uno piensa normalmente en levantamientos, sublevaciones, que también había, pero también y eso ha llevado a muchos, digamos,
comentaristas, pero también científicos, declarar a los movimientos indígenas campesinos casi como enemigos del Estado. O sea, tengo casi representativo una cita de un representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Ecuador de 2005, que acusó al movimiento indígena de contribuir a la fragmentación del Estado, la cual llevaría a un Estado casi anómalo. Uno de los temas importantes es ahí el particularismo étnico que conduciría a un racismo contra los blancos, etc. Entonces la idea, y también en muchas elaboraciones más académicas, es que prácticamente los actores étnicos, en este caso indígenas, conducen a una fragmentación del Estado-Nación. Contrastando a ese diagnóstico, lo que yo encontré ya desde el de la época colonial temprana es en vez una habilidad de las comunidades indígenas de establecer canales de comunicación con el Estado. Entonces, en vez de estar enemigos del Estado, sí hay en diferentes épocas estrategias tácticas de formar alianzas con el Estado. Y eso me lleva un poco a la reflexión qué es el Estado, y voy a entrar en un caso más específico, es decir, la comunicación que surge a partir de la ley de las comunas, a partir de los mitades de los 30. Y quiero decir que Estado muchas veces es pensado como una entidad, el Estado, que tiene un núcleo que es casi pensado como un sujeto. Sin embargo, hay diferentes acercamientos teóricos que tratan de pensar el Estado como un instrumento o como un ente o más relacional. Bueno, uno también obviamente es Antonio Gramsci, que ha entendido el Estado más no como una entidad, sino un proceso, como un campo de lucha de diferentes fracciones y relacionado obviamente en la perspectiva marxista de lucha de clase. En ese sentido, o sea, el Estado no es una entidad, una institución fija, sino, como ya he dicho, un campo de lucha y expresa, incorpora prácticamente las relaciones sociales y sus configuraciones ideológicas. En este sentido, el Estado tampoco es como se supone definir el Estado, ahí está un objeto sujeto, sino más que nada siempre es un producto renovable, modificable, surge a través de prácticas discursivas, no discursivas, y es en un permanente proceso de renovación y reconstitución. Yo creo que una idea similar encontramos en los trabajos de Michel Foucault sobre la gubernamentalidad, que también ahí el Estado prácticamente es más el efecto, no un sujeto, sino el efecto de otras prácticas gubernamentales. O sea, no es una estructura aparte de la sociedad, sino un efecto de las prácticas gubernamentales. En ese sentido, o sea, el Estado tampoco no tiene algo interior, o sea, no tiene una esencia, sino también es un efecto móvil de un sistema más complejo de gubernamentalidades. Entonces el Estado, para ahora citar a Foucault, es el recorte móvil de una permanente formación estatal. Entonces otra vez la idea de la movilidad. En la nueva antropología del Estado, de las cuales Hansen y Steppotet tal vez son los exponentes más conocidos, también toman esos dos acercamientos, o sea, de Gramsci, el Estado como expresión de las relaciones sociales, y de Foucault, el Estado como efecto de las técnicas gubernamentales, y tratan de pensar el Estado desde esas dos perspectivas. Y tengo una cita para eso, para expresar eso en inglés. Entonces el Estado
tiene muchas ambigüedades en ese sentido. Because, ahora cito, as both illusory as well as a set of concrete institutions, as both distant and impersonal ideas, as well as localized and personified institutions, as both violent and destructive, as well as benevolent and productive. Entonces ahí tenemos una idea muy ambivalente del Estado, que lo hace también muy rico al final para una discusión, un análisis más antropológico detallado. En ese sentido, también quiero analizar el Estado desde las prácticas, la performatividad, los imaginarios y especialmente que se dan en un entrecruzamiento donde son diferentes instituciones estatales con diferentes agendas que entran, pero también agentes no estatales como más tarde en los 80 las ONGs, pero instituciones también supranacionales como la Misión Andina, pero también movimientos, los abogados socialistas y las mismas comunidades indígenas. Y ahí también Foucault y también Gramsci han pensado el Estado mucho desde una perspectiva de dominación del poder, con mucha razón. Pero lo que recalcan Hansen y Stepotet es que también el Estado funciona como una hope generating machine, una máquina generadora de esperanza, en el sentido que muchos actores también apelan al Estado para pedir que el Estado haga justicia o para que haga o se responsabilice para que haya desarrollo. Entonces eso también lo hace muy interesante y una situación ambivalente que el Estado prácticamente también en ese contexto es por un lado represivo, pero por otro lado también un agente de apelación y de democratización en cierto sentido. Y eso, diciendo eso, yo creo este concepto del Estado más móvil, basado en prácticas, performatividades, imaginarios y relaciones de diferentes grupos sociales, eso se da especialmente en el contexto como es el de Saakashvili, que es llamado por algunos antropólogos como los márgenes del Estado. O sea, esas áreas donde el Estado, como tal vez en los centros, no está establecido todavía completamente, donde está en formación, de hecho. Ahí esos autores de los márgenes del Estado, por ejemplo como Benadas y Deborah Poole, piensan entonces de la misma manera, se distancian de un concepto más weberiano, de la idea de un Estado como una unidad administrativa, racional, de organización política, sino también recalcan la idea, dicen que el Estado tiene que ser imaginado, y en ese sentido tampoco nunca está completo, sino muchas veces fragmentado, y ahora cito para no caer de nuevo en inglés, the state is imagined as an always incomplete project that must constantly be spoken of and imagined through an invocation of the wilderness, lawlessness and savagery that not only lies outside its jurisdiction but also threatens it from within. Y yo creo que eso es particularmente interesante si tratamos en ese caso en situaciones postcoloniales, porque obviamente las comunidades indígenas son un reto para el Estado, porque el miedo del Estado postcolonial siempre es el miedo de sublevaciones, de levantamientos. Entonces necesita
este peligro para poder intervenir, para cooptar, para pacificar, entonces para hacerse presente. Y yo creo en ese sentido me parece muy interesante este acercamiento. Pero al otro lado, no solamente, como ya he dicho, es el Estado que necesita el otro, salvaje, lo que sea,